Buenos días, docentes, directivos y trabajadores de educación. El curso que nos ocupa se titula La autogestión del aprendizaje de los educandos en la actividad independiente y viene dado por la necesaria exigencia de la Agenda 2030 y un desarrollo sostenible que es la educación de calidad, y por el tercer perfeccionamiento de la educación que demanda que nuestros estudiantes, tanto niños, adolescentes y jóvenes, tengan una educación desarrolladora que contribuya a la formación integral de su personalidad. Para ello, partimos de la premisa de que un aprendizaje desarrollador debe promover el desarrollo integral de dicha personalidad, lo cual expresa la necesaria relación entre los procesos afectivos y cognitivos que debe tenerse durante este proceso educativo, y que por ende no solamente el docente debe tener en cuenta la apropiación necesaria de los contenidos de la asignatura, los hábitos, las habilidades y la destreza propia de los procesos cognitivos, sino además que mediante la enseñanza y el aprendizaje también debemos ser capaces de que el estudiante se apropie de motivaciones, de cualidades, de valores, de convicciones, de ideales, de sentimientos que conformen en su integralidad en una nueva etapa de desarrollo y una formación integral en cada una de las etapas de la personalidad en la cual se encuentre. Otro requisito indispensable dentro de esta educación desarrolladora para promover el aprendizaje en este tipo de características es propiciar el tránsito de la dependencia a la independencia, lo cual es ver la actividad cognitiva del estudiante, que no es más que esa actividad que realizan ellos para conocer, para apropiarse de conocimientos, de una teoría, para apropiarse de determinadas habilidades, tanto intelectuales como manuales, como prácticas, ¿verdad?, hecha de forma de que él controle ese aprendizaje, persevere en sus propósitos y dirija sus esfuerzos para cumplirlo. Todo esto contribuye a desarrollar la capacidad para hacer aprendizajes a lo largo de la vida, lo cual denota que el estudiante posee un dominio en sus habilidades y estrategias para aprender a aprender y la necesidad de una autoeducación constante. Esta capacidad debe de sostenerse y debe tratar de enseñarse desde los primeros momentos en que el estudiante transita por nuestro sistema educativo, por cuanto prepara a que el educando sea capaz de autodirigirse y de autoeducarse una vez terminado todos los grados del sistema escolar y reorientarse hacia su propia superación y hacia su propia adaptación a los nuevos cambios que la revolución científico-técnica plantea como exigencia en todos los tiempos. La actividad independiente de un estudiante es posible si él aprende a aprender y autogestione ese aprendizaje, denotando una capacidad para aprender durante toda la vida. El aprender a aprender implica reflexionar sobre lo que se aprende, autorregulando dicho proceso mediante el uso de estrategias flexibles, lo cual implica que el estudiante se oriente en la actividad de aprendizaje, tome decisiones en ella y al mismo tiempo esté consciente de cada uno de los pasos que está realizando para solucionar esa actividad. Autogestionar el aprendizaje, por otro lado, significa ser responsable, implica planificar, controlar y evaluar lo aprendido de forma autónoma y conlleva por ende a que el estudiante sea estratégico y se plantee estrategias de aprendizaje para llevar a cabo el objetivo de cada una de sus tareas y poder dar la solución prevista a cada una de ellas. Sin embargo, a pesar de que estas exigencias están hoy en nuestras escuelas muy presentes por los docentes, podemos encontrar insuficiencias en el área práctica, en la práctica docente, que van al traste con la calidad de esta educación que debe de formarse tanto en la primaria, en la secundaria o en el pre. En primer lugar, encontramos aprendizajes memorísticos y reproductivos por nuestros estudiantes, poca participación activa e independiente en las clases, participación que no debe de medirse por la cantidad de veces que el estudiante participa, sino por los aportes desde sus ideas, desde sus conclusiones, que enriquece la enseñanza-aprendizaje de ese contenido. Poca reflexión acerca de lo que se aprende y cómo se aprende, que implica entonces que el estudiante sea capaz conscientemente de poder explicar tanto a sus compañeros como al profesor cuáles son las acciones que ha realizado para aprender, para solucionar una determinada tarea, para poder llevar a cabo una actividad de estudio. Por supuesto, también observamos en nuestra realidad educativa una baja motivación hacia el aprendizaje de los contenidos de nuestras asignaturas, que muchas veces está dado también por la influencia de las anteriores dificultades que hemos visto aquí, y porque precisamente el estudiante, al aprender de esa forma reproductiva, entonces no goza,
de la experiencia, de conocer, de apropiarse, de la búsqueda, la solución novedosa a las mismas tareas de aprendizaje que se plantean en la escuela. ¿Cómo se autogestiona el aprendizaje? En primer lugar, el estudiante debe reconocer sus necesidades de aprendizaje, tiene que conocer cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas, si es capaz de leer, de interpretar, de hacer un resumen, si es capaz de explicar lo que ha leído. También debe asumir fórmulas y objetivos de aprendizaje. Para que una actividad cognitiva sea independiente, el motivo de esa actividad para el estudiante tiene que identificarse con el propio motivo de esa tarea de aprendizaje que da el profesor. Por cuanto no es posible, si el estudiante no está identificado con los propósitos del aprendizaje y con lo que debe de hacer, entonces orientarse conscientemente y responsablemente hacia cumplir dichos objetivos. Debe gestionar sus recursos humanos y materiales, conocer si debe pedir un libro prestado, si tiene que atender a hacer el ejercicio junto con otros compañeros, si necesita preguntarle al profesor alguna duda sobre el caso, si tiene todas las condiciones necesarias para resolverlo, si el tiempo que le dedica es suficiente. También debe seleccionar la estrategia de aprendizaje adecuada a partir de todos los pasos anteriores y monitorear y evaluar constantemente dicha tarea, que ese monitoreo va en función de una reflexión metacognitiva acerca si el objetivo que estoy haciendo se cumple, si se cumple adecuadamente y si necesito cambiar alguna de las acciones previstas para desarrollar la actividad en función de que ésta mejore su calidad, y posteriormente, cuando se termina esa tarea, si son capaces de evaluar qué se ha hecho y si lo que se ha hecho realmente ha cumplido con el objetivo propuesto. Otros componentes que el profesor debe tener en cuenta a la hora de orientar y estimular la autogestión del aprendizaje. En él no se suscitan solamente procesos cognitivos, sino también procesos afectivos que influyen y condicionan su participación consciente y responsable o no dentro del mismo. La motivación hacia el aprendizaje, es decir, hacia lo que se va a aprender, el interés cognitivo que se desarrolle por esa tarea, la significatividad que tiene para él tanto desde el punto de vista conceptual, que tan importante es para mí conocer ese concepto, qué tan importante es para mi vida práctica conocer este concepto y qué interés me suscita, qué necesidad siento de conocer esto para desarrollarme como mejor persona. Ahí está ese tipo de significatividad tanto conceptual, experiencial y afectiva que es necesario que el estudiante relacione a la hora de aprender un contenido. Y además está la actividad volitiva y la autovaloración. Por cuanto si el estudiante no sostiene el esfuerzo durante toda la actividad cognitiva independiente, entonces no es capaz de llevarla a cabo. Porque además la autovaloración que se tenga como aprendiz de si se puede o no realizar la tarea también influye en que sostenga ese esfuerzo durante toda la actividad y en que sostenga esa motivación o sencillamente decline hacia un propio desinterés. La integración tanto de estos aspectos cognitivos que hemos visto como afectivos y valorativos son necesarios a la hora de estimular la autogestión del estudiante en cualquiera de las actividades independientes que él necesite realizar. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, como docentes debemos diagnosticar el aprendizaje como proceso y como resultado. Debemos conocer qué sabe nuestro estudiante acerca de los contenidos de nuestra asignatura, pero también tenemos que saber cómo aprende, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son los métodos, la técnica de estudio que utiliza, cuáles son sus preferencias a la hora de estudiar, a la hora de sentarse a realizar, si necesita constantemente la ayuda de otros, si lo hace de forma independiente, si necesita algún tipo de apoyo o nivel de ayuda, o si sencillamente tiene características que lo hacen desarrollarse de forma independiente en este tipo de actividad, y que muchas veces los docentes negamos o tratamos de limitar a partir de las propias orientaciones de nuestras actividades, pero que podemos posibilitar que ellos la hagan de acuerdo a sus características y sus particularidades a la hora de aprender. Propiciar la motivación sistemática hacia el aprendizaje de los contenidos y el descubrimiento de los nuevos. No es lo mismo un contenido que se da como verdad acabada, un contenido que propiciamos que el estudiante lo busque y lo encuentre desde sus propias características personales. Eso denota una motivación y un interés que al final resulte en una satisfacción por haber aprendido, por haber sido capaz de lograr apropiarse de ese contenido de una forma independiente. Utilizar procedimientos en clases y para la actividad de estudio que propicie la utilización de estrategias de aprendizaje.
porque por supuesto un aprendizaje estratégico es aquel donde el estudiante es responsable de cómo aprende, donde reflexiona y valora en todo momento y monitorea qué está aprendiendo y qué debe hacer para aprender mejor, donde no se queda satisfecho solamente con la evaluación de la actividad a partir de lo que hizo, sino que además precisa qué otras cosas nuevas debo de hacer para aprender mejor. Enseñar y orientar técnicas de estudio, porque estos son recursos y herramientas que posibilitan después al estudiante ser mucho más estratégicos y tener mejores decisiones. Evaluar el aprendizaje cualitativamente de las actividades en cuanto a los recursos y materiales de apoyo que utilizaron para aprender, porque cuando mediante la evaluación educativa estimulamos a que el estudiante piense y reflexione no solamente en el resultado de la tarea, sino también en cómo lo hizo, porque el profesor va a preguntar, porque el profesor va a valorar en qué medida yo fui participante consciente de esa tarea, entonces él se orienta a esos procedimientos necesarios que necesita para aprender. ¿Qué hace un estudiante estratégico? Un estudiante estratégico, y es lo que nosotros tenemos que estimular en todo momento mediante preguntas, mediante las propias exigencias en la orientación de la actividad independiente, mediante la propia evaluación. Debemos hacer que él sea capaz de definir el problema a resolver o los objetivos de ese problema a resolver, o los define o los asuma como propio, que considere las condiciones en que debe realizar esa actividad independiente, que elija qué herramientas útiles debe utilizar, qué técnicas, qué estilo, con su estilo, qué fortalezas posee para realizarlo. Debemos estimular que formule soluciones, no dar las soluciones nosotros docentes, sino lograr que ellos vayan en conjunto, de forma individual, logrando soluciones cada vez más y gradualmente más complejas, desde la más sencilla a la más compleja, las actividades de aprendizaje, que definan qué acciones implementar en esa estrategia y en hacer un seguimiento a esas acciones que implica un antes, un durante y un después de esas actividades, todo lo cual hará consciente al estudiante de su momento de aprender y por tanto esa necesaria independencia que se debe adquirir de forma gradual y sistemática puede irse alcanzando en la medida en que logre encontrar, en la que logre desarrollar destrezas y habilidades necesarias para aprender a aprender. Hasta aquí este curso, que lo que ha tratado es que ustedes se motiven por la innovación pedagógica y que transiten por nuevas alternativas para que el estudiante sea más independiente en su aprendizaje. Me gustaría terminar con un proverbio chino que viene muy a colación con este curso que hemos dado. Dice así: dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, implícame y lo entenderé, apártate y actuaré. Con esto espero que ustedes estén motivados para investigar y seguir adentrándose en este fascinante mundo de la educación. Muchas gracias.